7 de la mañana con 25 minutos. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de este viernes 17 de enero de este 2025. Ya está con nosotros Marco Antonio Silva para platicar sobre la detención de un personaje que fue buscado durante 5 años, un personaje muy conocido, muy querido, por cierto, en su momento por una buena parte de la afición del Cruz Azul. Un hombre que siempre se presentó como un hombre blanco, transparente, y que de repente, se hicieron investigaciones, se hicieron denuncias desde el interior de la cooperativa de la Cruz Azul, y qué gran sorpresa conocer todo lo que había hecho en cuestión de irregularidades económicas, y una gran decepción el tema de cómo se comportó el señor Guillermo El Billy Álvarez. Marco, buen día. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días. La verdad es que tienes razón, y nosotros lo supimos de muy buenas fuentes en su momento, ¿no? Como él tenía mucho aprecio, o podría presumir el aprecio de muchos cooperativistas. Sí, podría claro. presumir el aprecio de muchos jugadores en el Club sí. Deportivo Cruz Azul. Pero básicamente después se comenzó a saber los detalles, pues lo hacía porque tenía, digamos, administraba privilegios que no le tocaban, sino que eran parte, digamos, de los acuerdos de los cooperativistas, por ejemplo, acceso a una caja de ahorros, ¿no? Todos los cooperativistas tenían acceso a estas prestaciones o ventajas, por así decirlo, y en cambio él, pues básicamente las administraba y decía en contra de lo que se había acordado, quién sí y quién no. Entonces los beneficiarios de todo eso, pues por supuesto que veían con muy buenos ojos a Guillermo Álvarez Cuevas. Vamos a ver el video del día de ayer por la mañana en el sur de la ciudad, en el Pedregal de San Ángel. En el mero Pedregal. Mira. O sea, de verdad, ¿qué te gusta, Manuel? A 10 minutos, 7 minutos de las instalaciones de la cooperativa, pues ahí estaba Guillermo Álvarez Cuevas. Entonces, este es el primer video, llegan a un portón un par de oficiales, de servidores públicos de la Fiscalía. De la AIC. De la Fiscalía y de la agencia, ¿verdad? De la Agencia de Investigación Criminal. Entonces ahí, pues básicamente le hacen saber que traen la orden de aprehensión. Una orden de aprehensión que se liberó, si mal no recuerdo, el 29 de julio del 2020. Ayer decía, ayer decía justamente Víctor Velázquez, quien es actualmente quien encabeza el comité, la cooperativa Cruz Azul. ¿no? La cooperativa Cruz Azul, pues que era un descaro que estuviera ahí y que no lo hubieran visto en 4 años y medio. Bueno, ahí le están leyendo sus derechos, y básicamente lo que hay desde entonces, desde el 2020, en contra de Álvarez Cuevas, pues son acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero. Están hablando de algo así como 114 millones de pesos que el señor lavó, o que se le acusa que lo hizo a través de empresas factureras. ¿Te acuerdas, Manuel? ¿No? Una serie de empresas factureras. Ojo aquí, y utilizando la frase favorita de Manuel Feregrino, ojo aquí. No es el tema más importante, el del Club de Fútbol Cruz Azul. No, en realidad yo creo que el tema del Club de Fútbol es, digamos, el negocio menos lucrativo de todos los que administra la cooperativa Cruz Azul. Aquí básicamente se trata, insisto, de lavado de dinero por 114 millones de pesos. Esas son las acusaciones de la Fiscalía General de la República. Minutos después sale de este complejo residencial del Pedregal por una puerta de servicio, acompañado por estos mismos 2 agentes que le leyeron los derechos y le comunicaron y le enseñaron la orden de aprehensión. Lo suben a un vehículo y lo trasladan a el penal que está en Almoloya de Juárez. Eso, insisto, algo que estaba ya liberado por el juez desde finales de julio del 2020. O sea, se tardaron más de 4 años para poder dar con él. Entonces, ahí están, ¿no? Así es como lo reciben en el penal. Ahí está la causa que abierta, que no es la única, por cierto. Hay muchas otras en el fuero común, es decir, a nivel local, que tienen que ver con otras acusaciones. Hay juicios mercantiles. ¿Te acuerdas cómo en agosto del 2020 la policía de la Ciudad de México llegó hasta la puerta de la cooperativa en el sur de la ciudad, y entonces reclamaron las instalaciones por orden de un juez que tenía otro grupo de cooperativistas? Y al final parece que puede reducirse o puede resumirse en ese sentido. Hay una serie de acusaciones entre grupos de cooperativistas que hacen que este caso sea sumamente complejo. Ahí están las fotografías. Cuando en agosto del 2020 la policía entró a estas oficinas en el sur de la ciudad, pues empezaron a encontrar, ¿no? Porque el grupo que ahora está
administrando y coordinando la cooperativa, fue quien presentó esas denuncias y quien obtuvo del juez la orden para que otro grupo que ya estaba dentro se saliera, pues entonces empezó a encontrar en los archivos internos una cantidad de evidencia de los manejos que había hecho el señor Álvarez junto con una serie de personas que también tienen acusaciones en contra, que pues la verdad, esta suma también muy considerable, hablan de malos manejos por más de 2,000 millones de pesos. Entonces, un caso que seguimos de cerca, el propio Ciro posteó en su cuenta de X estas fotografías. ¿Te acuerdas de ese operativo, Manuel? Cuando llegan justamente a esas oficinas y entonces se encuentran al secretario particular de Álvarez Cuevas ahí guardando medio millón de pesos en efectivo y una serie de documentos en una caja que dice triturar. Eso es parte de lo que encontraron. Cuando los cooperativistas que están en este momento al frente de la Cruz Azul siguieron haciendo estas investigaciones, pues encontraron básicamente, y lo resumo de una manera muy somera porque es mucho más complejo, que el señor Álvarez había modificado o había provocado o convocado asambleas que no eran oficiales, que no eran legales, para poder hacerse de los activos del Cruz Azul y poderlos vender a un tercero cuando eso bajo los esquemas de la cooperativa es simplemente imposible. Entonces, este es parte de lo que está sucediendo al interior de la cooperativa. O sea, hay un mal manejo que se tasó en más de 2,000 millones de pesos, pero iban por más, iban por todo lo que implica las plantas cementeras, poderlas prácticamente vender cuando, insisto, es imposible en la naturaleza del esquema que significa la cooperativa. También tenemos como antecedente estos dos severos enfrentamientos en la planta de Tula, uno con saldo incluso de muchos muertos, de varios creo, muertos, ¿no? Así es, sí. ¿no? Otro mucho más reciente del año pasado. Y es que cuando en agosto del 2020 un juez dice tienen que regresarle a este grupo de cooperativistas de los que hoy forma parte justamente Víctor Velázquez, les tienen que regresar las instalaciones, pues sí, se recuperaron, por ejemplo, el corporativo, se recuperó la planta en Oaxaca, la de Aguascalientes, la de Puebla, pero no la de Hidalgo, que sigue siendo tomada en estos dimes y diretes por un grupo contrario, y entonces se disputan la legalidad y si tienen el derecho o no tienen el derecho. Pero mientras tanto, esta planta que representaba el 35% de las ventas e ingresos de la cooperativa, está pues prácticamente en ceros, empolvada. De hecho, recientemente se informó la cooperativa que iba a dejar de pagar sueldos a miles de personas ahí porque es una planta que está cerrada, porque está en disputa. Entonces, lo que se espera después de esta intervención del juez no es que si se va a destapar una cloaca en el club de fútbol o que si se va a cimbrar la Federación Mexicana por lo que se va a encontrar. No. Eso es una lectura equivocada, con todo respeto. Sí. Yo creo honestamente, y porque además estamos hablando de otras acusaciones, lo que va a suceder es que va a haber mensajes muy claros al interior de la cooperativa y entonces aquellos que todavía tenían contacto con Guillermo Álvarez Cuevas y que incluso hacían conversaciones por Zoom, tenían contacto, lo tuvieron a finales del mes pasado, es decir, era un hombre activo, no preocupado por esconderse, porque sabía todavía de los apoyos que tenía al interior del grupo, pues creo que ahora sí va a haber un movimiento interno que podría derivar. Estoy hablando de los, digamos, de lo que espera el propio Víctor Velázquez, podría derivar en la recuperación de la planta de Tula. Lo del equipo es otra cosa por completo. Es decir, nosotros estuvimos adentro de la cooperativa varias veces después de agosto del 2020. Vimos la manera acuciosa en la que el equipo legal estuvo buscando documentos. Sí, y a eso iba, fíjate. Sí. ¿Por qué nos dejas brincar la pausa, Marco, para terminar con esta parte? No interrumpirte además más, porque en esta explicación detalladísima de lo que es realmente la investigación por la cual se busca y se ha detenido a Guillermo Álvarez Cuevas. Entonces, aguántanos la pausa. Con todo gusto. Y regresamos y terminamos. Bueno, vamos a corte. Estamos por la mañana, hacemos una pausa y volvemos. Ciro Gómez Leiva por la mañana.
7 de la mañana, 40 minutos, seguimos y pues continuamos escuchando a Marco Antonio Silva con esta, pues es una recapitulación muy interesante sobre las acusaciones, lo que dio origen a las acusaciones en contra de Guillermo El Billy Álvarez, detenido ayer por las autoridades federales, y bueno, pues ya veremos la audiencia que se dé un poquito más adelante, no sé si hoy, mañana es hoy se va a dar la audiencia, y bueno, pues las acusaciones formales, pero te interrumpimos justamente cuando ibas a llegar al tema de la defensa legal, que por cierto, me parece que en mucha justicia este proceso legal de acusación lo elaboran, lo estructuran, entiendo que ya no son los abogados Guillermo Barradas y Roberto García. Entonces sí es importantísimo reconocer el trabajo que ellos hicieron de la recopilación para todas estas acusaciones. Sí, ¿no? Y al interior también, ¿no? El propio equipo interior, legal de Víctor Velázquez, que es el responsable del comité de administración, que no presidente, que no director. Esos cargos no existen en la cooperativa, se los inventó Billy. De Rafael Ansúrez. Rafa Ansúrez, por supuesto. Entonces nosotros nos tocó ver la cantidad de documentos que estaban seleccionando y estaban agrupando para poder hacer estas acusaciones. Termino con dos cosas. La primera, recordar, Manuel, que junto con las órdenes de aprehensión o la orden de aprehensión contra Guillermo Álvarez Cuevas, también se liberaron o se giraron otras en contra de Miguel Borrell, quien era entonces director jurídico de la cooperativa, contra Víctor Manuel Garcés, que fue el anterior director jurídico de la cooperativa. Es decir, para que veas cómo estaba el tinglado y cómo Guillermo se hacía llegar de estos perfiles para poder diseñar todos estos mecanismos de fraude y malos manejos dentro de la cooperativa. Estaba también involucrado Mario Sánchez, también él era coordinador financiero, también hay orden de aprehensión en su contra. Y Ángel Martín Junquera, ¿te acuerdas de él? Un abogado externo, contratado por la cooperativa, que en realidad fue contratado por Guillermo Álvarez, y él se encargaba, o fue, digamos, el artífice, así está en la acusación. Se acusó de ser artífice de la venta de los activos de la cooperativa, que suponía un negocio multimillonario. Y sobre el club, la verdad, yo creo que lo que los colegas del periodismo, desde el periodismo deportivo, señalan de que esto es un momento muy importante para el equipo y muy importante para la limpieza del fútbol y muy importante para la Federación Mexicana del Deporte, pues yo la verdad creo que no. Desde el 6 de agosto del 2020, cuando la Policía de la Ciudad de México estaba en la puerta de entrada de la cooperativa en el sur de la ciudad, desde ese momento, ¿sí?, el grupo que ahora tiene el control, el que ahora se asume como, digamos, legalmente como el que tiene el control, vio videos de seguridad en La Noria de gente sacando cajas y cajas y cajas de documentos y metiéndolas a vehículos y llevándoselas a no sé dónde, seguramente al olvido. Después tardaron varias semanas todavía en entrar a la cooperativa porque necesitaban la orden de un juez, y cuando entraron al club deportivo, perdón, no la cooperativa, al club deportivo, pues también empezaron a encontrar una cantidad de evidencia sobre malos manejos que tenían que ver con unos contratos muy desfavorables, desventajosos para la cooperativa en la venta de publicidad, por ejemplo, ¿no? Tanto en el estadio como en la playera, como en las calcetas que vestía el equipo. Unos cobros desorbitantes en efectivo por parte de representantes para poder vender a jugadores que a veces ni siquiera estaban en activo o no estaban jugando con el equipo, sino habían sido cedidos a otros equipos. En fin, que una serie de manejos, robo de uniformes, imagínense a ese nivel, robo de uniformes, concesiones que no se vigilaban, que se daban en términos contractuales muy desventajosos para la cooperativa, pero en realidad todo eso no se convirtió en carpetas de investigación activas, salvo por los juicios mercantiles que tiene que ver con las instalaciones, pero creo que la parte importante está, sí, en jueces locales, pero sobre todo en jueces federales, o estará en jueces federales cuando se judicialice. Estoy hablando de las acusaciones de la Fiscalía General de la República, que son las que se atendieron el día de ayer, por 114 millones de pesos, que es la acusación por delincuencia organizada y lavado de dinero. Lo demás, Manuel, sobre todo hablando del ámbito deportivo, pues la verdad es que no creo que sea relevante o que vaya a derivar en grandes temas como ahora lo plantean. Ayer mismo en Fútbol Picante, en este programa que se llama así, de la cadena ESPN, decía Javier Alarcón
y lo decía creo que con mucho conocimiento del tema, decía, y en cosas que no son tan importantes, platicaba con Víctor Velázquez, le decía, ¿qué pasa en el equipo? Pero el propio periodista deportivo en ese programa, el conductor de ese programa, alcanzó a distinguir que una cosa muy distinta son dos cosas es diferentes, la cooperativa ¿eh? y sus negocios, y otra, el Club Deportivo Cruz Es un Azul. gran problema al interior de la cooperativa, Sí. sustancialmente la cooperativa que bañó precisamente al club, pero no tiene nada que ver con la Federación Mexicana de Fútbol, y no tiene nada que ver con Mikel Arreola, y no tiene nada que ver con nadie de la cooperativa. No es un asunto de corrupción en el fútbol mexicano, ¿eh? No confundir, ¿no? Porque además, digo, poniéndolo en perspectiva, la cooperativa es un asunto muy grande y el club es un asunto muy pequeño, aunque en medios pareciera exactamente lo contrario, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Insistí en esto y dicho por la gente de la cooperativa, es el menos lucrativo de sus negocios. De hecho, las plantas cementeras tienen negocios de hoteles, tienen negocios de seguros. Sí, claro, ¿no? Sí. Muchos de esos negocios aportan el efectivo para poder hacer estas transacciones tan importantes en el club. Para que entonces podamos dimensionar adecuadamente a partir de la detención del día de ayer. Muy bien, pues ahí está la información completísima. Muchas gracias, Marco. ¿Qué hora es la Gracias a audiencia, ti, sabes? Manuel. No, eso sí, Ok. te lo paso No, en un no, rato ay, más, no, pero pero sí, es como es simplemente- hoy, porque justamente ayer se le informó a Guillermo Álvarez que hoy se llevaría a cabo esta audiencia, pero ahorita les informamos de Buenísimo. la hora. ¿Sí? Muchas gracias, Marco. Gracias no nos a ti. despedimos, hablamos un poquito más adelante todo contigo gusto. con otro tema.